Gracias, Marce, por continuar con nosotros. Buenas noches. Marce, platícanos sobre lo que es el trastorno de estrés postraumático. Buenas noches a todos ahí en casita, un placer estar nuevamente con ustedes. Y pues bueno, dando hilación al tema que vimos el bloque pasado, si recuerdan estuvimos hablando un poquito acerca del duelo. Y pues bueno, de repente hay situaciones de duelos anticipados o hay situaciones de duelo con catástrofes como es la que hemos estado viendo los últimos días en nuestro país con todas estas cuestiones de cuestiones climáticas, ¿no? Y creo que es importante hablar del trastorno de estrés postraumático porque creo que todavía en nuestro país no ha llegado tal cual a esa parte de un trastorno de estrés postraumático. Es decir, la gente que realmente vive en estas zonas de riesgo, ahorita lo que está haciendo es sobreviviendo. Ahorita lo que está haciendo es viendo si mi casa se está cuarteando, viendo si voy a la escuela o no voy a la escuela, si vamos al trabajo o no, si estamos ayudando a nuestros vecinos a levantar losetas para poder ayudar a rescatar gente, ver si hace falta papel de baño, jabón, comida o lo que sea. Ahorita en la etapa en la que nosotros estamos es en la etapa de supervivencia. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando hay este tipo de emociones tan fuertes? Lo que pasa es que el cuerpo es tan perfecto que empieza a generar adrenalina, empieza a generar neurotransmisores que nos sirven literalmente para sobrevivir. ¿Qué pasa? No sé si ustedes se han fijado ahí en casita en los videos que tenemos la oportunidad de ver, de repente la gente levanta losetas impresionantes y decimos, ¿cómo hacen para levantar tanto peso cuerpos tan pequeñitos? La adrenalina es tan poderosa que nos hace hacer cosas que no creemos que somos capaces. Entonces, esta etapa en la que nosotros estamos, todavía estamos sobreviviendo. La gente que está realmente, desafortunadamente, viviendo todavía este tipo de estragos que generó el temblor y los huracanes, ahorita sigue con el miedo todavía de que vuelva a pasar. O sea, todavía no ha llegado el punto en el que su vida ya llegó a la normalidad. No, nosotros seguimos viendo este tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo crees que tenga que pasar para que se presente y cuáles serían las características, los síntomas de este trastorno? Sí. Mira, mientras nosotros tengamos que sobrevivir, que estar a la expectativa, todavía no llega el trastorno de estrés postraumático. Todavía estaremos en la etapa de supervivencia, de ver qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos vivos. Cuando llegue el punto en el que se vuelva a normalizar, es decir, cuando volvamos ya a la rutina, cuando ya la gente empiece a ir de una manera regular al trabajo, cuando empiecen ya a levantar todo lo que se derrumbó y demás, sería momento de entrar el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque entonces lo mismo pasa con el duelo. Primero es, ¿qué está pasando? Y me muevo. Cuando se muere un ser querido, nos movemos a conseguir el espacio en el panteón o la funeraria o avisarle a nuestros familiares y después decimos, ¿cómo le hice con el dolor tan grande de esta pérdida para yo poderme mover? Esto es lo que pasa. La primera reacción es muévete, sobrevive a la situación tan dolorosa que estás pasando. Híjole, pero ¿qué pasa cuando regresamos a casita y nuestro ser querido ya no está? De hecho, la gente que hemos tenido alguna pérdida cercana nos damos cuenta que entre más pasa el tiempo, de repente más lo extrañamos porque entonces es, ay, aquí estaba mi abuelita o ay, aquí estaba tal situación. Y se va postergando, pero generalizando, digámoslo de una manera, te empieza a caer el 20. Nos empieza a caer el 20. Y es ahí donde surge el trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué hacer cuando ese se presente? Sí, mire, tenemos que ver principalmente las características de un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es un trauma en psicología? Porque de repente también es una frase, una palabra que utilizamos y que muchas veces no sabemos ni qué es un trauma. Un trauma es un golpe que deja un impacto. Incluso existe un médico traumatólogo que es lo que queda después de una lesión. Ajá. Entonces, si nosotros estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, es decir, de cuando hubo un trauma, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cuánto tiempo? Va a depender mucho de la situación como se vaya dando en nuestro país, pero los síntomas generales son, hay muchísima ansiedad. La ansiedad, los ataques de ansiedad pueden dar desde taquicardias, es decir, empezamos a sentir que nuestro corazón se acelera más de lo normal, nuestra respiración se empieza a agitar, es decir, empezamos a hiperventilar, incluso con la hiperventilación podemos llegar hasta desmayarnos. Llega el punto en el que el cerebro dice, espérame, me estás oxigenando de más, por decirlo de una manera muy burda, y se desmaya para que exista una regulación.
Empieza a haber también somatización, es decir, nos empezamos a enfermar, de repente nos empieza a doler muchísimo la cabeza, nos empiezan a doler los hombros. Empezamos también con esta parte de paranoia, de va a volver a caerse, o de, por ejemplo, la cuestión de seguridad, después de un secuestro, me van siguiendo, o me tengo que aprender las placas, o toda la gente que me quiera llamar va a querer lastimarme. Son consecuencias como parte del sobrevivir, pero se empiezan ya a tener de una manera patológica, ya no funcional. Porque si fue un secuestro, pues en su momento lo que querías es sobrevivir, pero ya después de un secuestro, después de un temblor, vuelven las cosas a la calma, que entonces es cuando empiezan a surgir estos síntomas de un trastorno de estrés postraumático. ¿Y es entonces qué es lo que debemos hacer? Sí, yo creo que en este tipo de cuestiones tenemos que primero hacer consciente qué es lo que estamos sintiendo. Yo les decía en el bloque anterior que de repente la sociedad nos va llevando a bloquearnos, a no sientes nada, no pasa nada. Incluso veía de repente en las redes sociales lo que estaban haciendo con muchos niños en la Ciudad de México, que de repente los encerraban en su cuarto, los ponían a jugar como si nada hubiera pasado. Digo, yo no estoy diciendo que los saquemos a levantar escombros, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que hablar con la verdad, obviamente dependiendo de la edad, dependiendo de la situación. Pero si nosotros negamos que hay una situación que pasó, una situación de riesgo, pues estamos bloqueando nuestras emociones. Lo que primero tenemos que hacer en un trastorno de estrés postraumático es hacer caso a nuestras emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo me afectó a mí toda esta situación caótica? Se le llame pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, pérdida de seguridad o pérdida, en este caso, con los temblores. Entonces, primero es hacer consciente cómo te impacta a ti. Y ya que hicimos consciente, la catarsis, es decir, el hecho de hablarlo, obviamente con personas, o sea, de una manera asertiva. De repente no podemos ir hablándolo con todo el mundo porque generamos más crisis. No, sí, yo también sentí esto. ¿Y te fijaste ahora esto? Entonces se va generando, en vez de ayudarnos, nos estorbamos literalmente. Entonces hay que ver con quién, en qué momento puedo yo compartir mis emociones. Para eso obviamente estamos los terapeutas y creo que se ha hecho una red de apoyo emocional en México impresionante. Incluso de manera externa estamos apoyando a través de llamadas telefónicas, intervención en crisis le llamamos nosotros, y hay líneas a nivel nacional que nos apoyan para este tipo de intervención en crisis, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Entonces, el hacer consciente cómo me impacta a mí, el hacer consciente cómo me estoy sintiendo yo con lo que yo viví, me lleva a poder yo entonces externarlo. Y hay un libro muy bueno, que en lo particular me gusta mucho, se llama El hombre del busca del sentido. Es un libro que todo mundo leímos en la prepa, yo creo, y espero lo hayamos leído, que no habla de otra cosa más que buscar una función al dolor, un para qué, no un por qué. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos consciente y retomamos que a lo largo de nuestra vida, en los momentos que más hemos crecido, es en los momentos de sufrimiento, en los momentos de pérdida, en los momentos de crisis, como le llamamos, esas son las oportunidades de crecimiento personal. Y así como en el pasado ya hemos vivido ciertas situaciones y nos han llevado a un crecimiento personal, pues creo que esta no es la excepción. Creo que esta no es la excepción para ver realmente qué estamos haciendo con nuestro país, con nuestra familia, con nuestros seres cercanos que están pasando algún tipo de pérdida, repito, de cualquier tipo. Como bien dices, Marce, entonces nuestro país está a punto de abordar una crisis debido a lo sucedido de los sismos que han sucedido. ¿Eso afectará también a quienes hemos estado a salvo de esta emergencia? Por supuesto, yo creo que estamos hablando de unidad. No quiere decir que si yo le pego la rodilla a usted a mí me vaya a doler, decían las mamás antes. Las nalgadas me duelen más a mí que a ti, no es cierto, las pompis rojas las teníamos nosotros como hijos. No se trata de codependencia, se trata de unidad, de esta parte de que México va a cambiar. Y con nosotros como terapeutas es lo que realmente nos da miedo. El temblor ya pasó, esperemos pues, pero lo normal es que de aquí ya empecemos a reconstruir, empecemos ya a cerrar este ciclo, como lo decimos de una manera coloquial, pero lo que a nosotros más miedo nos da es el temblor emocional. Vamos a tener un país en crisis, un país con miedo,
un país con personas llenas de trastorno de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión. Y entonces, claro que nos va a impactar, no porque no estemos en Morelos, no porque no estemos, no quiere decir que no nos afecte. El país, o sea, somos una cadena, impactamos de una u otra manera, pero creo que si nosotros empezamos a ser conscientes de qué estás haciendo tú ahí en casita, qué estoy haciendo yo por mí, para entonces yo poder ser el apoyo de alguien más, se va generando esta misma cadena y se van generando, pues sí, una reacción en cadena, pero ahora de una manera positiva. Y creo que con toda esta crisis que vivimos, también vimos imágenes padrísimas donde cómo nos damos la mano de una manera impresionante y de cómo vemos que así como hay crisis, hay gente que queremos apoyar, cada uno desde nuestra trinchera. ¿Algo más, Marce, que nos quieras orientar? Sí, yo creo que es importante el que retomar la conciencia de nuestras emociones y que busquen ayuda, ahí en casita busquen ayuda. Afortunadamente tenemos muchísimos terapeutas aquí en Arandas, muchísimos psicólogos que estamos trabajando en pro de la salud mental y creo que es importante quitar ese tabú ya de la psicología para nosotros podernos acercar a pedir la ayuda cuando nosotros creemos que no estamos pudiendo con este cúmulo de emociones. Entonces busquen ayuda ahí en casita. Gracias por tus palabras, Marce. Al contrario, estoy para servirles. Nos vemos la próxima. Buenas noches.